Gálatas capítulo 4 tiene algo que considero que es bien importante para cada uno de nosotros. ¿Está bien? ¿Están aquí conmigo? Vamos a repasar. ¿Me ayudan a repasar? ¿Sí? Hemos visto que alterar el evangelio, de acuerdo al libro de Gálatas de Pablo, es lo mismo que invalidar el evangelio. ¿Qué es esto? Si tú cambias algo del evangelio, mantén esto en mente porque es importante como lo que vamos a ver hoy. Si tú alteras algo, estás invalidando. ¿Qué es? Si yo necesito algo más para ser salvo. Si a mí se me ocurre, no, pues es que los judíos hacen la circuncisión, entonces ahora todos los hombres tienen que circuncidarse aparte de conocer a Cristo. Entonces estás agregándole algo al evangelio y lo estás invalidando. Vimos que la base del evangelio descansa en dos realidades principales que no pueden ser alteradas. Número uno, tiene que ver conmigo. Soy, ¿qué cosa? Pecador. ¿Y qué puedo hacer para salvarme a mí mismo? No hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, pastor. Pero si regalo todo lo que tengo a los pobres y me voy a un monasterio y no vuelvo a hablar con nadie más que para bendecir, ni aún así, no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Lo cual va ligado a la segunda verdad, que es que yo soy salvo por creer en la obra de Cristo y me están quedando mal, y nada más, no puedo hacer nada más. Entonces el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo y soy salvo por creer en la obra de Cristo. La salvación, cuando yo declaro a Cristo como mi Salvador, Cristo me perdona y sucede algo que la Biblia llama justificación, que tiene que ver con purificarme. Pónganme el siguiente, la que sigue. Yo soy justificado solos por fe y yo soy justificado es mi punto de inicio para caminar con Cristo. De ahí en adelante sigue mi vida por fe. ¿Qué es esto? Que ahora yo vivo creyendo que Cristo me va a fortalecer para hacer su obra en esta tierra. Entonces, si eso es verdad, que es lo que enseña la Biblia, la vida cristiana no es un proceso de santurrones que conocieron a Cristo y nunca se vuelven a equivocar. Eso no existe. No existe ni en la persona que acaba de llegar a la iglesia, ni en la que tiene toda la vida en la iglesia. No existe ni en el pastor ni en nadie. Todos nos equivocamos, todos la regamos. Entonces la vida cristiana es un proceso de continuamente estarme realineando y enfocando en hacer todo de acuerdo a la verdad del evangelio, lo cual quiere decir que tú y yo hay momentos y situaciones donde no hacemos todo de acuerdo a la verdad del evangelio. ¿Cierto o falso? Habrá alguien aquí que se equivoca de repente, cada hora, ¿verdad? Sí. Entonces estamos hablando todos en iguales. También vimos hace 2 semanas lo que es la salvación. Cuando sucede la salvación, la justificación, suceden 2 cosas. Dios nos quita el pecado. Yo creí que iban a decir amén. Sí. Es que me están quedando mal. Dios nos quita el pecado. Es que acuérdense que nos están grabando, entonces tiene que ver como que estamos así en sincronía. Ahorita lo edito. Pero entonces me quita el pecado. Y lo segundo es que me transfieren los derechos y privilegios de hijo. Entonces no nomás soy perdonado, sino que ahora soy hecho hijo. Amén. Muy bien, qué felicidad, ¿verdad? Entonces, en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Soy perdonado, soy hecho hijo y adoptado o hija y adoptada por el Padre y soy heredero juntamente con Cristo. Hasta ahí vamos y es lo que hemos visto, ¿verdad que sí? Entonces,
Después de que Pablo explica, pónganme la que sigue, que somos perdonados, y cuando yo soy perdonado, soy hijo o hija adoptada, y entonces soy heredero. Esto es lo que nos ha enseñado Pablo. Pablo ahora se pone en este versículo 12 en adelante del capítulo 4, se pone como ejemplo él mismo para explicarles a los Gálatas cómo debe de ser la predicación del evangelio. Mira, Jesús cuando ascendió al cielo dijo: vayan y hagan discípulos. Son justificados y ahora viene el caminar por fe. El caminar por fe es en anunciar a las personas que ellos también pueden ser perdonados de sus pecados y pueden ser hechos hijos e hijas de Dios. Ese es el ir y hacer discípulos. Es la tarea que cada seguidor de Jesús debe de hacer. Tristemente hoy no todos lo hacemos, pero es algo que yo voy a estarte recordando siempre. Tenemos que ir y hablar esta verdad. Cristo te quiere perdonar, ya hizo en la cruz lo necesario y hay una herencia para ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo, entendiendo esto, va y le dice a los Gálatas: ustedes tienen que predicar, el ministerio de predicar el evangelio. Ok, ¿a cuántos de aquí les predicó el evangelio más de una persona? Levanten su mano. ¿Sí? Levanten su mano, muy bien. Yo quiero que por un momento pienses: ¿hubo diferencia en cómo te la presentó una persona de la otra? Me refiero a esto, en la forma, el método, hasta cómo te cayó. Voy a volver a hacer la pregunta: ¿cuántos les cayó gordo el primero que les presentó a Cristo? Levanten su mano con confianza. Fue mi papá, entonces a mí me cayó. No, no es cierto. Pero ¿cuántos les cayó gordo el que les presentó a Cristo? Levanten su mano, acéptenlo aquí. Ahorita les vamos a tomar una foto. Muy bien. Estamos de acuerdo que hay diferentes maneras de predicar a Cristo, ¿no es cierto? ¿Alguien trae una Biblia que me preste y si es grande mejor? ¿A cuántos lo agarraron a bibliazos? Les dije que no se sentaran enfrente. ¿A cuántos aquí los agarraron a bibliazos? No es cierto, ¿verdad? Pero no es verdad que un método para predicar a Cristo eres: qué bárbaro, no deberías de hacer esto porque tienes ídolos, baja esos ídolos, es que la Virgen esto, no es cierto. Y te agarraban a bibliazos. ¿A cuántos les gustó que los agarraran a bibliazos? ¿Verdad que no? Como que no es una manera muy efectiva. Ya por lo menos tengo su atención de todos. Entonces, Pablo entiende, hay diferentes maneras de predicar el evangelio, pero tenemos que entender que hay una manera como realmente puedes llevar el mensaje. Porque ahora que fuimos salvos, es nuestra responsabilidad como creyentes llevar este evangelio. La pregunta es: ¿cómo debo de llevar este evangelio? ¿Lo llevo marcando los errores, o siendo yo un religioso, o siendo yo un pasalón que no pasa nada? ¿Cuál es la manera? Eso es lo que habla Pablo. Gálatas 4:12. Vamos a leerlo. Dice: les ruego, hermanos, háganse como yo. Qué bárbaro Pablo, ¿no? Está diciendo: véanme a mí. Yo soy su ejemplo. Dice: pues yo también. Y esto se me hizo bien fuerte. Dice Pablo: véanme a mí porque yo me he hecho como ustedes. Ahorita te lo voy a tratar de explicar. Ningún agravio me han hecho. ¿Qué quiere decir? No hay un reclamo. No lo estoy haciendo en forma de reclamo. Dice: pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez.
y lo que para ustedes fue una prueba de mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo está ahí hablando y como que dices, pues ¿de qué se trata, Pablo? Acuérdate que le está hablando a un grupo de personas que entienden perfectamente lo que Pablo les está diciendo. Pablo les está recordando cómo inició la iglesia de Galacia. Pablo les está diciendo, acuérdense cuando llegué aquí, cómo llegué y cómo les prediqué. Acuérdense de ese principio. Y les dice, ustedes me pueden imitar ahorita, como así como ustedes vieron que yo me hice como ustedes, y pudiera parecer extraño esto. Hoy te quiero hablar de 3 cualidades de la predicación del evangelio de Cristo. Número 1, el evangelio es culturalmente flexible. Lo voy a repetir. El evangelio es culturalmente flexible. Es algo que en la mente de muchas personas en nuestro contexto mexicano, religioso y pentecostés es difícil o imposible que penetre. Pero te voy a demostrar con la Biblia que eso es lo que Pablo está diciendo. Dice el versículo 12, les ruego, hermanos, háganse como yo. ¿Me están oyendo ahorita? Acuérdense de mí y tomen los pasos que yo tomé. Y luego dice, pues yo también, recuerden el pasado, me he hecho como ustedes. Esta frase que está ahí en rojo y en grande, yo me he hecho como ustedes, es una frase que debe de impactar nuestro espíritu y entender. Como yo voy a presentar, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano sus papás, los papás. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano. Como tú le vas a presentar el evangelio a tus hijos o a tus nietos, no puede ser la misma manera como te los presentaron a ti o como tú tienes la idea. Como le vas a presentar el evangelio a las personas que trabajan contigo, tienes que entender que hay una cultura. Un ministerio motivado por el evangelio es flexible y adaptable a todo. Pero dice algo bien claro, sin cambiar el evangelio. Pablo está diciendo, cuando yo llegué a esta tierra de Galacia, ahorita vamos a ver que llegó, no estaba planeado llegar. Pero Pablo está diciendo, cuando yo llegué a Galacia, yo no les dije, tienes que cambiar y ahora tienes que usar camisa. Traer cachucha está mal, porque yo no uso cachucha, Roberto. Es la última. Lentes tampoco, porque tú no me ves a mí con lentes. ¿Está bien, Roberto? Y te quiero con camisa de botones porque yo traigo. Sí, está bien. Es la última vez que vienes así. Porque esa es mi cultura. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que yo considero que es correcto. La pregunta ¿es eso el evangelio? Ahorita ya en las redes hay gente que puede decir, ¿por qué está en cachucha en la iglesia? Pablo está diciendo, el evangelio es flexible y adaptable a la cultura, no su mensaje. El mensaje no cambia, porque vimos ahorita en nuestro repaso que si algo cambia del evangelio se invalida. Pero Pablo está diciéndoles, dejen de querer imponer cargas en las otras personas que no vienen de Dios y que no tienen nada que ver con la justificación. Pablo está llevando a la práctica lo que ha enseñado en los otros capítulos.
En otras palabras, el evangelio no está atado a las costumbres o a la cultura. No tiene que ser la cultura judía la que predomine para que el evangelio funcione. La prueba está que si tú lees el libro de Hechos, mataron a Pablo porque Pablo no iba todo de acuerdo a la cultura judía. El evangelio no está atado a una manera específica. Perdóname que te tiré todo, pero era parte. El evangelio no está atado a una manera específica de vestir. En el evangelio no dice los domingos tienes que venir con los botones hasta acá, tapado la cabeza. No dice el evangelio eso. Y lo que estaba diciendo es, el evangelio no está atado a la manera de vestir o actuar de cierto grupo o cierta forma de pensar. ¿Qué es esto? La manera de vestir y de actuar en Galacia era distinta a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Era muy distinta. ¿Por qué? Porque en Galacia, como vimos al principio, había romanos retirados viviendo ahí. Era el Florida de Asia Menor. Entonces la gente estaba, romanos, soldados retirados viviendo en Galacia, con la cultura ¿qué? Romana, un poquito combinada con la griega y con la judía, viviendo en Galacia. Llega Pablo, un romano pero judío, y él no dice, ahora tienen que hacer todo como los judíos. Dice Pablo, yo me hice como ustedes. ¿No es cierto que dice eso? No les dijo, la música cristiana es este tipo de música. Ustedes le meten mandolina, eso está mal. Eso no. Aquí es con puras congas y con puros panderos. Y si no tiene congas y panderos, no agrada a Dios. Si te fijas hasta dónde hemos llevado la religión, empieza a decir, es que esta es la manera que hablan los cristianos. Ahora, no me refiero a las ofensas y a las majaderías, pero no es verdad que en las iglesias donde no nos decimos por hermano, a veces nos critican. Cuando de repente no cumplimos con ciertos estándares de la manera de hablar, consideramos que son cristianos light. Y Pablo está diciendo, no existe un vocabulario de palabras cristianamente aceptadas, porque todos fallarían, porque cuando van a las tortillas no dicen, amén hermano, me daría por favor 1 kilo de tortillas glorificado, amén, gloria a Dios. Y entonces si no lo haces en las tortillas y lo haces en la iglesia, ¿sí me explico? El evangelio, fíjate bien esto, no pretende cambiar la cultura y las costumbres de un pueblo, más allá de las culturas que van directamente en contra de Cristo. Una persona puede ir y vivir entre las personas que quiere alcanzar. Un líder puede ir a vivir entre las personas que quiere alcanzar y adoptar sus hábitos y amarlas. Me hizo pensar en un gran hombre que vivió. Pónganme la foto. Él es Hudson Taylor. Hay un libro que yo te recomiendo que leas mucho, no me acuerdo cómo se llama. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Él vivió de 1831 a 1905. Él nació en el 1832 en Inglaterra y murió en 1905 en China. Porque aproximadamente en 1953 él se fue a vivir a China porque había un fuego en él por alcanzar a un país inmenso en el cual no había cristianos. El problema era este, ponme atención aquí. El problema era que Inglaterra había mandado ya muchos misioneros a China y nadie triunfaba. Nadie. Ninguno hizo que un chino se convirtiera a Cristo. Llegaban los ingleses con su sombrero de copa, su
su traje, llegaban a China, se asentaban, tomaban café a las 5 de la tarde, querían reunir a gente para hablarle y nadie se acercaba. Hudson Taylor llegó en 1853. Cuando él se fue, cuando él murió en 1905, él había orado con más de 25,000 personas, 25,000 chinos que aceptaron a Cristo. Voy a decir qué hizo. Y en su libro lo explica a detalle. Dice: cuando yo llegué, los amaba tanto que yo sacrifiqué mi cultura y adopté la cultura de ellos. En aquel tiempo usaban unas túnicas blancas largas. Dice: dejé mi traje y lo colgué para nunca volver a usarlo. O sea, no me disfrazaba los domingos. ¿Sí es que entiendes? Lo colgué y me puse mi vestido de chino. Los chinos se cortaban todo el pelo y se dejaban una cola larga en esa época. Dice: me corté el cabello y me dejé crecer la cola como ellos. Dice: ellos no comían otra cosa más que arroz. Guardé mi té y mi tacita de té y todo lo demás, y empecé todos los días a comer arroz con agua. Dice: me hice un chino por adopción. Adopté todas sus costumbres. Y tú puedes decir: ¿por qué? Para llevarles a Cristo. Y cuando llegó el momento de predicar a Cristo, ellos lo vieron como alguien como ellos, y ellos pudieron predicarle. No vale más el legalismo que la predicación del evangelio. Creo que si algo ha detenido en nuestro México la predicación del evangelio. Hace tiempo llegó Chris, una vez llegó a su iglesia, Chris Richards, y él oigo que dice: vamos a rezar en vino nuevo. Y yo dije: ¿qué onda? ¿Cómo rezar? Y lo Padre, te damos gracias. Y él, y luego entendimos, mi esposa y yo, él está conectando con una generación de mexicanos que viven atados a estos términos, y que eso baja la guardia. Vamos a rezar, vamos a rezar. Yo conozco el término rezar. No es de los aleluyos protestantes. ¿Sí me explicó? Que nos dicen protestantes porque protestamos de todo. Una mentalidad legalista es aquella que vive por la justicia, por las obras. Yo hago, entonces soy perdonado. Es inflexible y está obsesionada con los detalles. Los convertidos se tienen que vestir y actuar como nosotros. Pero ¿lo dice así la Biblia? Al contrario, Pablo dice: yo me hice como ustedes. Yo me peinaba como ustedes. ¿Cómo queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo si les decimos que por qué te peinas así? ¿Los han visto ahora cómo se peinan? Parece que les explotó aquí algo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chavo se empezaron a usar los pantalones anchos, y a mí me decía mi autoridad en ese tiempo, ya no voy a decir mi papá, con esos pantalones pareces cholo, y mira. Y la verdad me molestaba, porque a mí me gustaban. Pero yo me pongo a pensar: pero a ti te gustaban las patillotas de los Beatles, por ejemplo. Pero imagínate el impacto de un papá, no que adopta las posturas de los hijos, pero yo admiro mucho a mi esposa, que va con mi hijo y ella le dice cómo se peine, y llega así con como se usa, y se ve guapo el canijo, y le decíamos: qué guapo te ves.
Pablo no solo llegó a conocer personalmente a la iglesia en Galacia, vivió con ellos, comió con ellos, jugó con ellos, habló y caminó con ellos, llegó a conocer su mundo y vivió en él de una forma agradecida, a pesar de que no era su mundo. Se involucró tanto como pudo en sus cuestiones, se involucró en sus problemas, en sus esperanzas, en sus temores, en sus sensibilidades. Pudo entenderlos. Mi pregunta es: ¿estás entendiendo así a tu familia? ¿O desde que eres cristiano ya no les hablas porque no te gusta lo que hacen? ¿Cómo somos como cristianos? Adoptó su vida, su forma de hablar y su mensaje a ellos. Por supuesto, fue que el evangelio los podía cambiar donde más importaba. No te estoy diciendo que te vayas a echar una cerveza con tus hermanos. Luego toman mis palabras incorrectamente. Vas a ser un cristiano, pero no vas a juzgar lo que los demás hacen. No vas a estar con el dedo haciéndote sentir que tú eres santo y ellos no. Vas a mostrarles a Cristo, vas a sentarte con ellos. Es lo que Pablo estaba diciendo. El evangelio es culturalmente flexible. El mensaje no se mueve ni un ápice. Número 2, el evangelio te hace transparente. Pablo fue un libro abierto para ellos. Fíjate cómo llegó. Dice luego, versículo 12: les ruego, hermanos, háganse como yo también me he hecho como ustedes. Ser cristiano no se trata de aparentar perfección o piedad. Pablo fue transparente. Nuestras vidas deben de ser abiertas para que los demás puedan ver cómo enfrentas los problemas tú. Te lo voy a repetir. Tu familia que no conoce a Cristo tiene que conocer y tener tal intimidad contigo que vean que tienes problemas, que también te peleas con tu esposa. ¿Cuántos se pelean con su esposa? ¿Cuántos se pelean con su esposa? Yo tengo la mano en alto. Raciel no, pero él es de otro planeta, ¿verdad? Pero todos los demás que nos peleamos con nuestras esposas, voy a darles una última oportunidad a los que se rajaron. ¿Cuántos se han peleado se pelean con su esposa? Sí, son necias, no podemos hacer nada. Estoy predicando yo, ¿Cuántas esposas no aguantan a su esposo? Ese es otro tema que no quiero sus manos en alto. Hasta la ola. Bueno, ya control, aquí estamos. La gente a nuestro alrededor necesita ver que somos tan humanos, pero que sabemos resolver los problemas como personas, que Cristo está en el centro de nuestro hogar. Lidiamos con problemas, nos desalentamos, lidiamos con dolor, pero la gente ve cómo manejamos nuestras relaciones, cómo actuamos ante el dolor, cómo actuamos ante cuando estamos tristes. Aquel que predica el evangelio necesita evaluar, aquel al que le estás predicando el evangelio necesita tener un parámetro para evaluar qué tan real es Cristo y qué tanto cambio hace en las personas. ¿Y sabes cuál es ese parámetro? Tu vida. Es tu vida. Por lo general no encontramos fe en medio de argumentos, de información y de libros. Es a través de relaciones con cristianos verdaderos y felices e imperfectos, que están llenos de amor, que podemos ver a Cristo. No en cristianos perfectos. Olvídate de eso no existe en este lugar. No existe. Necesitamos ser transparentes. Número 3, el evangelio busca oportunidades en las adversidades. El cristiano debe de saber y entender que los problemas se vuelven posibilidades.
¿Habrá alguien aquí que esté pasando por algún problema? Ese problema por el que estás pasando puede ser un problema económico, de adicción, matrimonial, con algún hijo, o puede ser una uña enterrada en el pie. Puede ser muy grave o muy sencillo, pero cada problema es una posibilidad. ¿Sabes? No estaba en los planes originales de Pablo llegar a Galacia. Galacia no era una ciudad principal, pero cuando iba en camino Pablo se enfermó. ¿Has oído hablar que Pablo tenía un aguijón en su carne? Unos creen que se estaba quedando ciego, otros que tenía ataques epilépticos, otros que tienen diferentes cosas. La realidad es que no sabemos. Unos creen que era algo estomacal, como malaria, porque había mucho en ese tiempo, y le daba temperatura y fiebre. Pero Pablo iba de camino, se siente mal y tiene que quedarse en Galacia, donde no quería llegar, y se quedó un tiempo ahí. Dice el versículo 13: pero saben que fue por causa de una enfermedad física que prediqué el evangelio la primera vez. Yo no pensaba llegar aquí, pero llegué enfermo. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como Cristo Jesús mismo. Pablo se encuentra enfermo, se encuentra mal, y en vez de llegar a Galacia y decir: ay, ya perdí tiempo, yo no quería estar aquí, es que ¿por qué? Dios, estoy haciendo tu obra y ahora me voy a tener que quedar aquí parado. Y no, ¿sabes qué hizo Pablo? En medio de su desvío, predicó el evangelio, porque él entendió: puede ser que una enfermedad me trajo aquí, pero hay algo que está sobre mi enfermedad y mis circunstancias. Ese es Dios. Y yo creo que cada desvío es una posibilidad. Cada situación que tú estás pasando de problemas en cualquier área es una posibilidad para que Dios haga algo en el lugar donde te tiene. Puede ser en tu economía, en tu salud, en lo familiar. Mi pregunta para ti es: ¿estás enfrentando algún desvío en este momento? Y la siguiente pregunta es: ¿cómo puede Dios usar lo que estás pasando? La situación que estás viviendo, ¿cómo puede Dios tomarla y usarla? Tu enfermedad, como Pablo, que la tenía enojado, quizá molesto, sintiéndose mal, ¿cómo lo puede usar Dios? ¿Cómo puede utilizar Dios tu quiebra? ¿Cómo puede utilizar Dios tu problema con tu esposa, con tu hijo? ¿Cómo puede utilizar Dios cada situación que estás viviendo? Y la última pregunta es la más importante, pónganmela ahí. La última pregunta es: ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo cambiar? Ahora léelas al revés. ¿Qué debo cambiar para que Dios use lo que está pasándome, para que este desvío tenga un propósito? ¿Sabías que hay gente que llega a Ciudad Juárez con la esperanza de irse a otro país y nunca pueden irse? Y tienen 25 años, 30 años atorados en Ciudad Juárez y viven inconformes con Ciudad Juárez, tristes, deprimidos, con las cajas hechas para irse en el momento que puedan. Y se están perdiendo de lo que Dios puede hacer con ellos en este desvío, porque Dios tiene algo para ellos en ese lugar. Quiero terminar con la última pregunta que me salió de todo esto. ¿Dios permite el sufrimiento y las dificultades en la vida de los cristianos? Porque Dios permitió la de Pablo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas, agradables y dolorosas, cooperan para bien. En este estudio podemos ver que cientos de vidas fueron cambiadas porque Dios permitió que una dolorosa enfermedad detuviera a Pablo en el camino. Dios permite situaciones dolorosas en la vida de cada uno de nosotros. Sí, Él no las manda, pero Él las permite, porque vivimos en el mundo. Es más, no tan solo Dios permite situaciones dolorosas, sino que Dios permite que se nos frustren planes. ¿Habrá alguien aquí que se le ha frustrado algún plan? Levanta tu mano, nomás para que vean que somos todos.
Dios no promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento. Él promete bendecirlos en medio de su sufrimiento. Esa es la esperanza del cristiano. Jesús sufrió no para que nosotros no sufriéramos, sino para que en nuestro sufrimiento nos acordemos de Él y nos volvamos a Él cuando más lo necesitemos. Porque ¿sabes qué? Es en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo difícil, que Dios forma mi carácter. Y yo no sé si forma así el mío, yo me imagino que a ti también, porque nos hizo el mismo. El oro se hace puro en el fuego, nuestro carácter también. Segunda de Corintios 2:7 dice: para evitar que me volviera presumido. Fíjense las palabras de Pablo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara, una enfermedad. Dice: 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego ese final debe de alentarnos. Dice: por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el evangelio, un evangelio que no es para pusilánimes, es para aquellos que saben que tienen un llamado y que a pesar de las circunstancias pueden vivir por Él. Pónganme la última, por favor, porque el evangelio, apréndetelo de memoria. Acuérdate de estos 2 pobres que los golpeé y les tiré todo lo que traían. Lo hice para que no se te olvide nunca. El evangelio es culturalmente flexible, pero en su esencia nunca cambia. El evangelio te hace transparente, no hace cristianos como sepulcros blanqueados. Y número 3, el evangelio busca una oportunidad en medio de las adversidades. Ese es el evangelio. Así debemos de predicar el evangelio de Cristo. Padre, que esta palabra se haga realidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre, que podamos crecer, que podamos entender nuestros procesos, que podamos entender que aún en medio del dolor tú estás con nosotros, que aún en medio de la disciplina, aún en medio de las situaciones que no nos gustan, tú estás con nosotros. Y yo quiero terminar orando por aquellos que el día de hoy están enfrentando una situación, un desvío.